En la boda lujosa de mi hijo, él me llamó padre fracasado y pobre frente a 300 invitados. Caminé tranquilamente hacia el escenario, tomé mi teléfono y reproduje un mensaje secreto de su madre, ya fallecida. La sala se quedó en silencio. Pero déjame contarte exactamente cómo llegamos hasta ese momento explosivo, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre el amor paternal y la venganza perfecta. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Luciano me entregó la invitación de su boda como si me estuviera dando limosna. Sus ojos me miraron con el mismo desprecio de siempre, esa mirada que decía claramente que yo era una vergüenza para él. Papá, me dijo con esa voz fría que había perfeccionado durante años, espero que por lo menos te compres un traje decente para mi boda. No quiero que avergüences a Lorena frente a su familia. Lorena, la hija de Aurelio Mendoza, uno de los empresarios más poderosos del país. Una mujer acostumbrada a los lujos, a los viajes en jet privado, a las joyas que costaban más que una casa. Y mi hijo, mi propio hijo, había logrado conquistarla. O eso creía él. Por supuesto, Luciano, le respondí con la misma humildad de siempre, guardándome lo que realmente pensaba. Haré todo lo posible para no avergonzarte. Se rió con burla y salió de mi pequeño apartamento sin siquiera despedirse. No sabía que esa risa sería la última que tendría a mi costa. Durante 30 años había vivido en silencio, soportando sus insultos, sus desprecios, sus comentarios crueles sobre mi supuesta pobreza. 30 años fingiendo ser el padre fracasado que él creía que era. Pero esa noche, después de que se fue, saqué mi teléfono y marqué un número que él jamás había visto. Del otro lado de la línea, una voz profesional me confirmó lo que ya sabía. Señor Raúl, su cuenta muestra un saldo actual de $50.200.000. ¿Necesita algún movimiento especial? Sonreí en silencio, recordando las palabras que Dulce me había dicho antes de morir, esas palabras que había grabado en secreto y que pronto cambiarían todo. Dulce, mi esposa, la mujer que me amó cuando no tenía nada, que creyó en mis sueños cuando ni yo mismo lo hacía. La mujer que murió creyendo que su hijo se convertiría en un hombre de bien, no en el monstruo egoísta en que se había convertido. Raúl me había susurrado en su lecho de muerte, con esa voz débil pero llena de amor, si algún día Luciano se olvida de quién es realmente, si se convierte en alguien cruel y despiadado, enséñale la verdad. Enséñale que el dinero nunca fue lo importante, sino el corazón. Había grabado esas palabras sin que ella lo supiera, porque algo en mi interior me decía que las necesitaría algún día. Y ese día había llegado. Miré la invitación dorada que Luciano había dejado sobre mi mesa. El papel era tan costoso que probablemente cada invitación había costado más de $300. La boda sería en el country club más exclusivo de la ciudad, el mismo lugar donde los millonarios celebraban sus eventos más importantes. Luciano no sabía que yo conocía muy bien ese lugar. No sabía que había sido invitado múltiples veces como inversionista, pero siempre había declinado para mantener mi perfil bajo. No sabía que el dueño del country club me debía favores que databan de 20 años atrás. Esa noche, mientras sostenía la invitación entre mis manos, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era hora de que mi hijo aprendiera quién era realmente su padre. La venganza había estado esperando 30 años. Ya era hora de cobrarla. Para entender por qué llegué hasta ese punto, necesitas conocer la historia completa. Necesitas saber cómo un hombre de 73 años puede acumular $50 millones viviendo en un apartamento modesto, vistiendo ropa sencilla y siendo despreciado por su propio hijo. Todo comenzó hace 45 años, cuando conocí a Dulce en una panadería del centro de la ciudad. Yo tenía 28 años y trabajaba como empleado en una fábrica textil. Ella era la hija del panadero, una mujer de sonrisa luminosa y manos trabajadoras que me robó el corazón desde el primer momento. No teníamos nada. Absolutamente nada. Nuestro primer apartamento era tan pequeño que la cama tocaba la pared de la cocina. Pero éramos felices. Dulce creía en mis sueños locos, en mis ideas de negocio que parecían imposibles para alguien como yo. Raúl, me decía mientras cosía ropa para ganar unos pesos extra, tú tienes algo especial en los ojos. Algo que me dice que vas a lograr cosas grandes. Yo trabajaba 12 horas en la fábrica y llegaba a casa a estudiar contabilidad y administración. Dulce me preparaba café y se quedaba despierta conmigo, ayudándome con los números aunque no entendiera nada. Su amor me daba fuerzas para seguir adelante. Cuando Luciano nació, juré que mi hijo nunca pasaría las necesidades que nosotros habíamos pasado. Juré que tendría todo lo que nosotros no pudimos tener. Pero también juré algo más importante,
que sería un hombre de bien, con valores sólidos y respeto por los demás. Los primeros años fueron duros. Muy duros. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a parques de diversiones caros, yo llevaba a Luciano a caminar por la plaza pública. Mientras otros niños tenían juguetes importados, Luciano jugaba con carritos de madera que yo mismo le hacía. Pero él era feliz. Era un niño dulce, cariñoso, que me abrazaba cuando llegaba cansado del trabajo y me decía que yo era el mejor papá del mundo. Dulce y yo lo veíamos jugar y sentíamos que éramos los padres más ricos de la tierra. Todo cambió cuando Luciano cumplió 8 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta usada. No era nueva, no era de marca, pero funcionaba perfectamente y la había pintado de rojo brillante para que se viera hermosa. Recuerdo su cara de decepción cuando vio que sus compañeros de escuela tenían bicicletas nuevas, costosas, con todos los accesorios de moda. Por primera vez en su vida, mi hijo se avergonzó de lo que su padre podía darle. Papá, me preguntó esa noche, ¿por qué somos pobres? Esa pregunta me partió el corazón. Dulce me apretó la mano bajo la mesa, dándome fuerzas para responder. No somos pobres, hijo. Tenemos lo más importante, nos tenemos los unos a los otros. Pero ya había plantado la semilla. Luciano comenzó a compararse con otros niños, a desear lo que ellos tenían, a sentir vergüenza por nuestro estilo de vida sencillo. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Esa misma semana, invertí los últimos $500 que tenía en acciones de una pequeña empresa de tecnología que acababa de surgir. Todos me dijeron que estaba loco, que iba a perder todo nuestro dinero. Dulce me apoyó sin hacer preguntas. Si tú crees que es lo correcto, adelante, me dijo. Confío en ti. La empresa se llamaba Microsoft. Sí, esa misma Microsoft que hoy conoce todo el mundo. Pero eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes 20 años, mientras trabajaba de día en empleos normales, por las noches me convertía en un inversionista silencioso. Compraba acciones de empresas pequeñas que nadie conocía, invertía en bienes raíces en zonas que estaban a punto de desarrollarse, participaba en negocios que otros consideraban demasiado arriesgados. Y siempre, mantuve el secreto. Dulce sabía que tenía algunos ahorros, pero nunca supo la magnitud real de nuestra riqueza. Decidí que seguiríamos viviendo como una familia de clase media hasta que llegara el momento correcto de revelar la verdad. Ese momento nunca llegó. Cuando Luciano tenía 15 años, ya éramos millonarios. Pero él no lo sabía. Seguía viendo a su padre como un hombre común, trabajador pero sin grandes logros. Y poco a poco, ese respeto inicial se transformó en desprecio. Mis amigos van a Europa en vacaciones, me reclamaba. Tienen carros nuevos, ropa de marca. ¿Por qué nosotros no podemos tener esas cosas? Dulce trataba de explicarle que el dinero no era lo más importante, pero Luciano ya no escuchaba. La sociedad le había enseñado que el valor de una persona se medía por lo que tenía, no por lo que era. A los 18 años, cuando se graduó de bachillerato, le regalé un Chevrolet usado pero en excelente estado. Su cara de decepción me dolió más que cualquier golpe físico. Gracias, papá, me dijo sin emoción. Supongo que es lo mejor que puedes hacer. Esa noche, Dulce me encontró llorando en la cocina. Raúl, tal vez es hora de decirle la verdad, me sugirió con ternura. No, le respondí. Quiero que me ame por quien soy, no por lo que tengo. Si le digo ahora, nunca sabré si su cariño es genuino. Dulce me abrazó y suspiró. Eres un hombre muy noble, pero también muy terco. No sabía que esas serían algunas de las últimas conversaciones profundas que tendríamos. 2 años después de esa conversación, cuando Luciano tenía 20 años y estudiaba administración en la universidad, recibimos la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Dulce tenía cáncer. Cáncer de páncreas en estado avanzado. El doctor nos explicó con esa frialdad profesional que caracteriza a los médicos cuando dan malas noticias: 6 meses de vida, tal vez menos. Los tratamientos podrían extender su tiempo, pero el pronóstico era devastador. Esa noche, mientras Dulce dormía sedada en el hospital, salí al estacionamiento y grité hasta quedarme sin voz. Tenía 48 años, acababa de alcanzar mi primer $1.000.000, ¿y de qué me servía toda esa riqueza si no podía salvar a la mujer que amaba? Contraté a los mejores oncólogos del país. Llevé a Dulce a clínicas especializadas en Estados Unidos, Alemania, Suiza. Gasté más de $200.000 en tratamientos experimentales, terapias alternativas, cualquier cosa que prometiera una esperanza.
Luciano no entendía cómo podíamos pagar todo eso. Cuando me preguntaba de dónde sacaba el dinero, le decía que había pedido préstamos, que había vendido todo lo que tenía. Era parcialmente cierto, había liquidado algunas inversiones, pero mi fortuna principal permanecía intacta y siguiendo creciendo. Papá, me dijo un día mientras esperábamos en la sala de oncología de una clínica privada carísima, no entiendo cómo puedes pagar esto. Este lugar debe costar una fortuna. Hijo, le respondí, cuando amas a alguien, encuentras la manera. Tu madre vale más que todo el dinero del mundo. Luciano asintió, pero pude ver en sus ojos que algo no le cuadraba. Sin embargo, estaba demasiado preocupado por su madre como para insistir. Los tratamientos nos dieron tiempo extra, tiempo precioso que usamos para crear recuerdos que durarían para siempre. Dulce tenía días buenos y días malos. En los días buenos, hablábamos sobre el futuro de Luciano, sobre nuestros sueños, sobre todo lo que habíamos construido juntos. Raúl, me dijo una tarde mientras observábamos a Luciano estudiar en el hospital, estoy preocupada por él. Se está volviendo muy materialista, muy enfocado en el dinero. No quiero que se convierta en una persona fría. No va a pasar, le aseguré, aunque en el fondo compartía sus preocupaciones. Es joven. Ya madurará. Prométeme algo, me pidió tomando mis manos con las suyas, que ya estaban muy delgadas por la enfermedad. Si algún día Luciano se olvida de los valores que le enseñamos, si se convierte en alguien que no reconozco, enséñale quién es realmente. Enséñale que el dinero sin amor no vale nada. Te lo prometo, le dije, sin saber que esas palabras se convertirían en mi misión de vida. Dulce murió en una mañana de primavera, sosteniendo mi mano izquierda y la de Luciano en la derecha. Sus últimas palabras fueron, cuídense el uno al otro. El amor es lo único que realmente importa. Luciano lloró como nunca lo había visto llorar. Yo también lloré, pero además sentí algo más, una responsabilidad inmensa de honrar la memoria de Dulce criando nuestro hijo como ella hubiera querido. El funeral fue pequeño pero emotivo. Luciano dio un discurso hermoso sobre su madre, hablando de su generosidad, su amor incondicional, su fuerza para enfrentar la adversidad. Por un momento, pensé que la pérdida lo había hecho madurar, que había comprendido lo verdaderamente importante en la vida. Me equivoqué completamente. 3 meses después del funeral, Luciano comenzó a cambiar de manera radical. Sin la presencia suavizante de su madre, sin esa voz que siempre lo llamaba a la reflexión, empezó a mostrar su verdadera personalidad. Papá, me dijo un día, ya es hora de que consigamos una casa mejor. Este apartamento es deprimente. Mamá ya no está aquí para conformarse con esta mediocridad. Sus palabras me dolieron profundamente. Dulce había sido feliz en ese apartamento. Habíamos vivido allí los mejores años de nuestras vidas, habíamos criado a nuestro hijo allí, habíamos amado allí. Luciano, le respondí con paciencia, este lugar tiene muchos recuerdos hermosos. Tu madre adoraba esta casa. Mamá se conformaba con poco porque no tenía opción, me replicó con una frialdad que me heló la sangre. Pero yo no voy a vivir así para siempre. Mis amigos se ríen cuando les digo dónde vivo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había perdido a mi hijo. No físicamente, como había perdido a Dulce, sino espiritualmente. El Luciano cariñoso y humilde había muerto junto con su madre, y en su lugar había nacido alguien que no reconocía. Durante los siguientes años, mientras él terminaba sus estudios universitarios, el abismo entre nosotros se hizo más profundo. Luciano se avergonzaba cada vez más de mí, de nuestro estilo de vida, de todo lo que yo representaba. ¿Por qué no buscas un trabajo mejor?, me preguntaba constantemente. ¿Por qué te conformas con ser mediocre? Lo que él no sabía era que yo ya no trabajaba para nadie. A los 50 años, mis inversiones habían crecido tanto que podía vivir de las ganancias sin tocar el capital principal. Pero seguía levantándome temprano, seguía vistiendo ropa sencilla, seguía viviendo como si fuera un empleado común y corriente. Era mi forma de mantener los pies en la tierra, de recordar de dónde venía, de honrar la memoria de Dulce. Ella se había enamorado de un hombre humilde y trabajador, y yo no quería cambiar eso ni siquiera después de volverme millonario. Pero Luciano interpretaba mi humildad como fracaso, mi sencillez como pobreza, mi discreción como mediocridad. Cuando se graduó de la universidad, le ofrecí ayudarlo a conseguir su primer trabajo. Mi respuesta lo enfureció. No necesito tu ayuda, me gritó. Tus contactos son tan mediocres como tú. Yo voy a conseguir trabajo en una empresa real, con gente exitosa, no con los perdedores que tú conoces. Esa noche, solo en el apartamento que una vez había estado lleno de amor y risas,
tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho en secreto durante los últimos días de Dulce, cuando ella me hablaba sobre Luciano y sus preocupaciones. Su voz débil pero llena de amor llenó la habitación. Si algún día nuestro hijo se olvida de quién es, si el mundo lo corrompe y se convierte en alguien cruel, tú tienes que salvarlo, Raúl. Tienes que recordarle que venimos de gente humilde pero noble, que el dinero sin corazón no vale nada. Cerré los ojos y le hice una promesa a la grabación, como si Dulce pudiera escucharme: voy a salvar a nuestro hijo, amor. Aunque me cueste todo. No sabía que esa salvación tomaría la forma de una venganza que tardaría décadas en ejecutarse. Los años que siguieron fueron una lenta y dolorosa transformación. Ver cómo mi hijo se convertía en alguien que no reconocía fue como presenciar la muerte en cámara lenta de todo lo que Dulce y yo habíamos construido juntos. Luciano consiguió trabajo en una empresa de consultoría financiera, una de esas compañías donde los jóvenes ambiciosos aprenden a mover millones de dólares de otros sin tener un centavo propio. Su primer salario fue de $40,000 anuales, una cantidad respetable para alguien recién graduado, pero él lo veía como una humillación. Mis compañeros de universidad están ganando 60, 70 mil, me decía con resentimiento. Pero claro, ellos tienen padres que les abrieron puertas, que los conectaron con gente importante. Yo tengo que partir desde cero por culpa tuya. Cada reproche era como una puñalada. Él no sabía que con una sola llamada telefónica yo podría haberle conseguido un trabajo de $100,000 anuales. Conocía a los dueños de las empresas más importantes del país, había invertido en sus compañías cuando eran pequeñas startups, había cenado con ellos en reuniones exclusivas de inversionistas. Pero mantuve mi promesa de silencio. Quería que Luciano me amara por quien era, no por lo que tenía. Quería que construyera su propio camino, que aprendiera el valor del trabajo duro, que desarrollara humildad y carácter. Mi plan fracasó estrepitosamente. En lugar de volverse humilde, Luciano se volvió resentido. En lugar de valorar el esfuerzo, se obsesionó con el resultado. En lugar de desarrollar empatía, cultivó desprecio por todo lo que consideraba inferior a sus aspiraciones. A los 25 años, ya había cambiado de trabajo 3 veces, siempre buscando mejores salarios, mejores oportunidades, mejores conexiones. Había aprendido a vestirse como los ricos aunque no lo fuera, a hablar como ellos, a imitar sus gestos y maneras. La imagen es todo en este mundo, papá me explicaba durante una de sus visitas cada vez más esporádicas. La gente te juzga por cómo te ves, por dónde vives, por qué auto manejas. Tú nunca entendiste eso. Yo lo escuchaba en silencio, viendo cómo se había convertido en todo lo que Dulce temía. Mi hijo se había transformado en una cáscara vacía, obsesionado con la apariencia externa pero hueco por dentro. Fue en esa época cuando conoció a Lorena Mendoza en una conferencia de negocios. Ella tenía 23 años, era hermosa, sofisticada, y venía de una de las familias más adineradas del país. Aurelio Mendoza, su padre, era dueño de una cadena de hoteles de lujo y tenía inversiones en múltiples sectores. Luciano se enamoró instantáneamente. No de ella como persona, sino de lo que ella representaba, acceso a un mundo de privilegios que él siempre había deseado. Papá, me dijo con una emoción que no había visto en años, conocí a la mujer de mi vida. Es increíble, inteligente, hermosa, y su familia es muy importante. La forma en que describía a Lorena me preocupó. Hablaba más de su apellido y su cuenta bancaria que de su personalidad o sus valores. Pero cuando la conocí en persona, debo admitir que era una mujer encantadora, educada y genuinamente dulce. Señor Raúl, me dijo durante nuestra primera cena juntos, Luciano me ha contado mucho sobre usted. Dice que es un hombre muy trabajador y dedicado. Sonreí, preguntándome qué versión editada de mí le habría contado mi hijo. Lorena parecía una buena persona, pero venía de un mundo donde $50,000 era lo que gastaban en un fin de semana de compras. Aurelio Mendoza me invitó a cenar a su mansión pocas semanas después. Era una casa impresionante, con jardines que parecían salidos de una revista, personal de servicio uniformado, y obras de arte que valían más que lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Raúl, me dijo Aurelio mientras tomábamos whisky en su estudio privado, me alegra conocer al padre de Luciano. Es un joven muy ambicioso, muy inteligente. Aunque, debo confesar, me sorprende un poco su situación económica. La forma delicada en que dijo situación económica me hizo sonreír internamente. Aurelio estaba tratando de decir educadamente que pensaba que mi hijo era un cazafortunas. Luciano es un buen muchacho, le respondí con sencillez.
Ha trabajado duro por todo lo que tiene. Por supuesto, asintió Aurelio, aunque pude ver la duda en sus ojos. Pero usted entiende que Lorena está acostumbrada a cierto estilo de vida. Espero que Luciano pueda mantenerla en las condiciones a las que está habituada. Esa conversación me confirmó lo que ya sospechaba. La familia Mendoza veía a mi hijo como un advenedizo, alguien que había llegado a su círculo social por casualidad pero que no pertenecía realmente allí. Y lo más triste es que tenían razón. Luciano comenzó a endeudarse para mantener las apariencias. Compró un auto de lujo que no podía pagar, se mudó a un apartamento carísimo en el barrio más exclusivo de la ciudad, comenzó a frecuentar restaurantes y clubes donde una sola cena costaba más que su salario semanal. ¿De dónde está sacando dinero para todo esto?, le pregunté durante una de mis visitas a su nuevo apartamento, un lugar ostentoso pero frío, sin alma. Tengo mis métodos, me respondió evasivamente. He hecho algunas inversiones inteligentes, algunos negocios paralelos. No todos podemos conformarnos con la mediocridad como tú. Sus palabras me dolieron, pero me preocupó más el estrés que veía en sus ojos. Luciano estaba viviendo por encima de sus posibilidades, tratando desesperadamente de mantener una fachada que lo estaba destruyendo financiera y emocionalmente. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida como padre. Sin que él lo supiera, comencé a ayudarlo económicamente de manera anónima. Usé mis contactos para conseguirle bonos extra en el trabajo, hice que algunas de mis empresas le ofrecieran consultorías bien pagadas, incluso llegué a pagar directamente algunas de sus deudas más apremiantes a través de terceros. Durante 3 años, sostuve secretamente el estilo de vida de mi hijo. 3 años en los que él creyó que había logrado el éxito por sus propios méritos, sin saber que cada dólar extra que ganaba tenía mi firma invisible detrás. La ironía era devastadora, estaba financiando la vida de lujo que me había convertido en el motivo de su desprecio. Lorena y él se comprometieron en una cena romántica en el restaurante más caro de la ciudad. El anillo de compromiso costó $28,000, dinero que Luciano no tenía pero que pudo pagar gracias a un bono inesperado que había recibido en el trabajo. Un bono que yo había arreglado discretamente. Papá, me dijo esa noche, radiante de felicidad, me voy a casar con la mujer más maravillosa del mundo. Finalmente voy a tener la vida que siempre soñé. Lo abracé, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Estaba feliz de verlo feliz, pero dolía saber que esa felicidad estaba construida sobre una mentira. Una mentira que yo mismo había tejido para protegerlo. Me alegro por ti, hijo, le dije. Lorena es una mujer especial. Lo es, confirmó con una sonrisa que no había visto en años. Y lo mejor de todo es que ya no voy a tener que avergonzarme de mi situación económica. La familia Mendoza me ha aceptado completamente. Finalmente pertenezco a donde siempre debí estar. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Mi hijo no se estaba casando por amor, se estaba casando por estatus. No había encontrado una compañera de vida, había encontrado una escalera social. Esa noche, solo en mi apartamento, saqué la grabación de Dulce y la escuché una vez más. Su voz dulce y preocupada llenó el silencio. Si algún día nuestro hijo se olvida de quién es, tú tienes que salvarlo, Raúl. Cerré los ojos y susurré en la oscuridad, no sé cómo salvarlo, amor. Se está hundiendo cada vez más profundo. Pero el universo, con su extraño sentido de la justicia, estaba a punto de darme la oportunidad perfecta para cumplir mi promesa. La boda se acercaba, y con ella, el momento de la verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. La planificación de la boda se convirtió en una pesadilla de vanidades y gastos desmedidos que duró 8 meses completos. Lorena, influenciada por su hermana Camila y su madre, había decidido que su boda sería el evento social del año, una celebración que la alta sociedad recordaría durante décadas. Papá, me dijo Luciano durante una de nuestras conversaciones telefónicas cada vez más espaciadas, la boda va a costar $250,000. Es una inversión en nuestro futuro social. $250,000. Una cifra que para mí representaba apenas el 0.5% de mi fortuna, pero que para él era un océano de dinero imposible de alcanzar. Sin embargo, hablaba de esa cantidad como si fuera algo natural, como si tuviera derecho a gastar esa fortuna sin siquiera preguntarse de dónde saldría. ¿Cómo van a pagarlo?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Aurelio se va a hacer cargo de la mayor parte, me respondió con una casualidad que me heló la sangre. Es su única hija, y quiere darle la boda de sus sueños. Yo voy a cubrir algunos gastos menores, como el smoking, los anillos, la luna de miel. Gastos menores que sumaban cerca de $30,000.
Dinero que mi hijo no tenía, pero que conseguiría gracias a mis manipulaciones silenciosas en sus ingresos. Lo que más me dolía no era el dinero, era la actitud. Luciano había desarrollado una mentalidad de privilegio que lo cegaba completamente a la realidad. Creía merecer todo sin haber trabajado realmente por nada. 3 meses antes de la boda, Aurelio organizó una cena familiar para discutir los últimos detalles. Era la primera vez que toda la familia Mendoza se reunía conmigo en un ambiente formal, y la tensión en el aire era palpable. La mansión de los Mendoza esa noche parecía salida de una película. Candelabros de cristal, vajilla de porcelana china, vinos que costaban más de $1000 la botella. Yo llegué en mi viejo Honda Civic, vestido con mi mejor traje, que aunque era de buena calidad, claramente no estaba a la altura del entorno. Raúl, me saludó Aurelio con esa cortesía forzada que caracterizaba nuestras interacciones. Qué gusto verte. Espero que estés emocionado por la boda. Por supuesto, le respondí con una sonrisa genuina. Es un momento muy especial para los dos. Camila, la hermana de Lorena, me miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de 30 años, elegante pero con esa arrogancia que solo viene del dinero heredado. Señor Raúl, me dijo con voz melosa, Luciano nos ha contado que usted trabaja en... ¿Qué era? Una fábrica. La pregunta estaba cargada de condescendencia. En realidad, hacía años que no trabajaba para nadie, pero mantener esa historia era parte de mi disfraz. Trabajé en el sector textil durante muchos años, le respondí con sencillez. Ahora hago algunas consultorías independientes. Qué interesante, murmuró Camila, con un tono que claramente indicaba lo contrario. Durante la cena, la conversación giró en torno a temas que estaban diseñados para excluirme: viajes a Europa, inversiones en arte, propiedades en Miami, contactos con políticos y empresarios famosos. Luciano participaba activamente, fingiendo conocer ese mundo mejor de lo que realmente lo conocía. El año pasado compramos una casa en los Hamptons, comentó Aurelio mientras cortaba su filete de Wagyu. Es importante tener un lugar donde escapar del ruido de la ciudad. Totalmente de acuerdo, asintió Luciano con entusiasmo. Lorena y yo estamos pensando en comprar algo similar después de la boda. Yo casi me atraganto con mi vino. Mi hijo estaba prometiendo comprar una casa que costaría fácilmente $2 millones, cuando su cuenta bancaria no llegaba ni a los 50,000. Después de la cena, mientras los demás tomaban brandy en el salón principal, Aurelio me invitó a su estudio privado. Era una habitación impresionante, con estanterías llenas de libros de cuero, una chimenea elegante, y cuadros que claramente costaban fortunas. Raúl, me dijo mientras servía 2 copas de un brandy que probablemente costaba $500 la botella, quiero hablar contigo sobre Luciano. Me tensé, preparándome para lo que venía. Es un joven muy ambicioso, continuó Aurelio, y eso me gusta. Pero también es, ¿cómo decirlo?, muy entusiasta con respecto a gastos que tal vez no puede permitirse. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. La luna de miel, por ejemplo. Está planeando 2 semanas en Europa, hoteles de 5 estrellas, restaurantes Michelin. Calculamos que va a costar cerca de $20,000. Aurelio me miró directamente a los ojos. No quiero ser indiscreto, pero ¿tu hijo tiene ese dinero? Era el momento perfecto para revelar la verdad. Para decirle a Aurelio que yo tenía más dinero que toda su familia junta, que podía comprar su cadena de hoteles sin siquiera revisar mi cuenta bancaria. Pero algo me detuvo. Luciano es muy trabajador, le respondí diplomáticamente. Estoy seguro de que encontrará la manera. Aurelio asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Entiendo. Solo quiero asegurarme de que Lorena sea feliz. Ella está acostumbrada a ciertas comodidades. Lo entiendo perfectamente, le dije. Tu hija merece lo mejor. Esa noche, conduciendo de regreso a mi apartamento, me di cuenta de que la situación había llegado a un punto insostenible. No podía seguir financiando secretamente la vida de fantasía de mi hijo para siempre. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero fue una conversación con Luciano 2 semanas después la que finalmente rompió mi corazón y selló su destino. Había ido a visitarlo a su apartamento para llevarle un regalo de cumpleaños, una foto enmarcada de él con Dulce cuando era niño. Era una imagen hermosa, llena de amor y ternura, que había encontrado mientras organizaba viejos álbumes. Gracias, papá, me dijo sin siquiera mirar la foto realmente. La pondré en algún lugar. Tu madre adoraba esa foto, le comenté, tratando de conectar con él.
Decía que capturaba perfectamente tu esencia. Luciano suspiró con impaciencia. Papá, tengo que hablar contigo sobre algo importante. Se sentó frente a mí con una expresión seria que no había visto antes. Estoy preocupado por la boda, comenzó. Específicamente, por tu presencia en la boda. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué quieres decir? Mira, papá, te amo, pero... Se detuvo, buscando las palabras. La familia de Lorena es muy importante. Van a estar presentes políticos, empresarios, gente muy influyente. Y tú no encajas en ese ambiente. Las palabras salieron de su boca como cuchillos afilados. No encajo, repetí lentamente. No es personal, se apresuró a decir, aunque claramente sí lo era. Es solo que, bueno, tu ropa, tu carro, tu manera de hablar, todo grita clase trabajadora. Y eso está bien para otros contextos, pero en mi boda. En tu boda no quieres que tu padre avergüence a tu nueva familia, terminé la frase por él. Luciano me miró con una mezcla de culpa y determinación. Exactamente. Espero que puedas entenderlo. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Mi único hijo, la persona por la que había sacrificado tanto, me estaba pidiendo que desapareciera del día más importante de su vida porque me consideraba una vergüenza. ¿Y qué propones?, le pregunté con una calma que no sentía. Podrías sentarte en la parte de atrás de la iglesia, muy discreto. Y en la recepción, tal vez podrías irte temprano, después de la cena. Era como si me estuviera pidiendo que asistiera a mi propio funeral, que fuera testigo silencioso de cómo mi hijo se convertía oficialmente en alguien que me repudiaba. Entiendo, le dije finalmente, levantándome de mi silla. ¿De verdad?, preguntó con alivio. Sabía que lo entenderías. Eres un buen padre. Esas últimas palabras fueron las más dolorosas de todas. Luciano creía sinceramente que ser un buen padre significaba aceptar su humillación sin quejarme. Conduje a casa en completo silencio, con la foto de él y Dulce en el asiento del pasajero. Esa noche, saqué la grabación de mi esposa y la escuché por enésima vez. Si algún día nuestro hijo se olvida de quién es, enséñale la verdad. Finalmente comprendí lo que tenía que hacer. No para venganza, para salvación. La boda sería en exactamente un mes, y ya tenía el plan perfecto para cumplir mi promesa a Dulce. El mes que siguió a esa conversación devastadora fue el más intenso de mi vida. Por primera vez en 30 años, decidí usar mi verdadero poder, mis verdaderas conexiones, mi verdadera influencia. Pero no para beneficiar a mi hijo, sino para preparar la lección más importante de su vida. Lo primero que hice fue contactar a Miguel Herrera, el dueño del country club donde se celebraría la boda. Miguel y yo teníamos una historia que databa de 25 años atrás, cuando él era un joven emprendedor tratando de conseguir un préstamo para abrir su primer restaurante. Yo había sido uno de sus primeros inversionistas, y mi apoyo financiero había sido crucial para construir su imperio gastronómico. Raúl, me dijo Miguel cuando nos encontramos en su oficina privada, un lugar elegante con vista panorámica a los jardines del club, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo está mi inversionista silencioso favorito? Bien, Miguel, pero necesito un favor muy especial. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Miguel escuchó atentamente, y cuando terminé, su expresión era una mezcla de incredulidad y respeto. Así que tu hijo no sabe quién eres realmente, murmuró, negando con la cabeza. Y quiere mantenerte escondido en su propia boda. Exacto. Y necesito que me ayudes a darle una lección que nunca olvide. Miguel sonrió con una expresión que conocía bien, la sonrisa de alguien que estaba a punto de participar en algo extraordinario. Considera que tienes acceso total a todo lo que necesites, me dijo. Después de todo lo que has hecho por mí, es lo menos que puedo hacer. Mi segundo movimiento fue contactar a Elena Castillo, la periodista de sociales más influyente del país. Elena había cubierto mis donaciones anónimas durante años, y aunque respetaba mi deseo de privacidad, sabía exactamente quién era yo en el mundo de los negocios. Señor Raúl, me dijo cuando nos encontramos en un café discreto del centro, es una sorpresa escucharlo. Pensé que prefería mantenerse completamente fuera de los medios. Usualmente sí, pero hay momentos en la vida cuando uno debe salir de las sombras. Le conté una versión editada de la historia, enfocándome en la importancia de los valores familiares y la humildad. Elena tomó notas mentalmente, y pude ver en sus ojos que entendía la magnitud de lo que estaba planeando. ¿Quiere que publique algo después del evento?, preguntó.
No inmediatamente. Pero quiero que esté ahí para documentar lo que va a pasar. Creo que será una historia que valdrá la pena contar. Elena asintió con una sonrisa intrigada. Estaré ahí. Mi tercer movimiento fue el más doloroso pero necesario. Contacté a David Morrison, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. David había manejado todas mis transacciones importantes, había estructurado mis inversiones, había sido testigo silencioso de mi crecimiento financiero. Raúl, me dijo David cuando nos reunimos en su oficina, he preparado todos los documentos que solicitaste. Pero debo preguntarte, ¿estás seguro de esto? Es una decisión muy drástica. En su escritorio estaban los papeles que cambiarían todo, documentos de transferencia, certificados de inversión, estados de cuenta, grabaciones autenticadas, y algo que había tardado semanas en preparar, un testamento completamente nuevo. Estoy seguro, le respondí. Mi hijo necesita aprender el valor de lo que ha perdido. David suspiró y me entregó una carpeta de cuero marrón. Todo está aquí. Los documentos están notariados y tienen validez legal inmediata. Espero que sepas lo que estás haciendo. Lo sé, le aseguré, aunque por dentro tenía miedo de las consecuencias de mis acciones. Durante esas semanas, también tuve que lidiar con las preparaciones superficiales de la boda. Luciano me había llamado algunas veces para coordinar mi participación discreta, como él lo llamaba. Papá, me dijo durante una de esas llamadas, he hablado con Miguel, el dueño del club. Dice que te conoce. Mi corazón se aceleró. Ah, sí. Sí, dice que eres un buen hombre. Me alegra saber que por lo menos él tiene una buena opinión de ti. La ironía era aplastante. Miguel conocía mi verdadero estatus, pero para Luciano seguía siendo solo un comentario amable sobre su padre trabajador. También quiero recordarte, continuó Luciano, que durante la recepción es mejor que no hables mucho con los invitados. Especialmente con la familia de Lorena. Ya sabes cómo es la gente de ese nivel social. Entiendo, le respondí, preguntándome cómo reaccionaría cuando descubriera que muchos de esos invitados de alto nivel social me debían favores millonarios. Una semana antes de la boda, recibí una llamada inesperada de Lorena. Era la primera vez que hablaba conmigo directamente sin que Luciano estuviera presente. Señor Raúl, me dijo con voz dulce pero nerviosa, quería hablar con usted sobre algo delicado. Por supuesto, Lorena. Dime. Es sobre Luciano. Últimamente lo he notado muy estresado, muy preocupado por el dinero. Dice que todo está bajo control, pero yo veo las facturas, veo cómo se pone tenso cuando hablamos de gastos. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Mi hijo estaba al borde del colapso financiero tratando de mantener sus mentiras. ¿Ha hablado contigo sobre sus dificultades? Le pregunté cuidadosamente. No directamente, pero sé que se ha endeudado mucho para la boda y la luna de miel. Mi padre está preocupado también. Incluso me preguntó si tal vez usted podría ayudarlo de alguna manera. Era irónico. Aurelio, que me veía como un hombre de clase trabajadora, estaba esperando que de alguna manera yo rescatara financieramente a mi hijo. Lorena, le dije con ternura, Luciano es un hombre adulto. Debe aprender a manejar sus propias responsabilidades. Lo entiendo, suspiró. Solo espero que todo salga bien. Después de colgar, me di cuenta de que Lorena era genuinamente una buena persona que se había enamorado de la versión falsa que Luciano presentaba al mundo. Ella no tenía idea de que se estaba casando con alguien que vivía completamente por encima de sus posibilidades. 3 días antes de la boda, hice mi movimiento más audaz. Contacté a Roberto Vázquez, el presidente del banco más prestigioso del país, una institución donde había tenido cuenta durante 20 años y donde mis inversiones representaban una porción significativa de su cartera de clientes de alto valor. Roberto, le dije durante nuestra reunión privada, necesito que hagas algo muy específico para mí. Le expliqué exactamente lo que necesitaba, y aunque al principio se mostró reacio, finalmente accedió cuando le recordé la magnitud de nuestra relación comercial. Es altamente irregular, me dijo, pero considerando su historial con nosotros, haremos una excepción. Esa misma tarde, Luciano recibió una llamada que cambió todo su mundo. Era del banco, informándole que todas sus líneas de crédito habían sido congeladas inmediatamente debido a irregularidades en su perfil de riesgo. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas, sus préstamos fueron llamados a pago inmediato, y su cuenta corriente fue bloqueada. En cuestión de horas, mi hijo pasó de sentirse seguro financieramente a estar en bancarrota completa. Me llamó esa noche, llorando por teléfono como no lo había escuchado llorar desde la muerte de su madre.
Papá sollozaba, no sé qué voy a hacer. El banco dice que debo $200,000 inmediatamente. No tengo ese dinero. La boda es en 3 días y no puedo pagar la luna de miel, no puedo pagar nada. Cálmate, hijo, le dije con la voz más tranquila que pude encontrar. ¿Qué pasó exactamente? No lo sé. Dicen que hay irregularidades en mi historial crediticio, que he estado viviendo por encima de mis medios. Es como si alguien hubiera estado manipulando mis finanzas. Las palabras salieron de su boca sin que se diera cuenta de lo cerca que estaba de la verdad. ¿Has hablado con Aurelio?, le pregunté. No puedo, gimió. Si él se entera de esto, cancelará la boda. Lorena se dará cuenta de que he estado mintiendo sobre mi situación financiera. Mi vida se acabó, papá. Era el momento perfecto para revelarlo todo, para salvar a mi hijo de la humillación y restaurar nuestra relación. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza que sonaba como dulce me susurró, todavía no ha aprendido la lección. Luciano, le dije finalmente, todo va a salir bien. Confía en mí. ¿Cómo puede salir bien?, gritó. No tengo dinero, no tengo crédito, no tengo nada. Soy exactamente lo que siempre me dijiste que no querías que fuera, un fracasado. Esas palabras me partieron el corazón, pero sabía que el dolor era necesario para su redención. Ven a la boda, le dije. Hablaremos después de la ceremonia. Colgué el teléfono y saqué la grabación de Dulce una vez más. Su voz llenó mi apartamento silencioso. Enséñale quién es realmente. Enséñale que el dinero sin amor no vale nada. En 3 días, enfrente de 300 personas, mi hijo aprendería la lección más importante de su vida. Y yo cumpliría finalmente mi promesa a Dulce. El día de la boda llegó como una tormenta perfecta. Desde muy temprano, podía sentir la tensión en el aire, esa electricidad que precede a los momentos que cambian vidas para siempre. Me levanté a las 5 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía 30 años. Pero esta vez era diferente. Hoy no era solo Raúl, el padre humilde que vivía en la sombra. Hoy me convertiría en el hombre que realmente era, con todas las consecuencias que eso implicaba. Desayuné frugalmente mientras revisaba una vez más todos los documentos que David había preparado. Los estados de cuenta, las pruebas de inversión, los certificados de propiedad, y lo más importante, la grabación de Dulce, digitalizada y lista para ser reproducida con una calidad cristalina. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Luciano, y su voz sonaba como la de un hombre al borde del abismo. Papá, me dijo con un hilo de voz, no sé si puedo hacer esto. Anoche casi no dormí pensando en el desastre financiero. Lorena nota que algo está mal, pero no puedo decirle la verdad. ¿Qué le vas a decir cuando regresen de la luna de miel y no puedan pagar el apartamento?, le pregunté directamente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No lo sé, admitió finalmente. Esperaba que tal vez tú pudieras ayudarme de alguna manera. Era la primera vez en años que mi hijo me pedía ayuda, pero lo hacía desde la desesperación, no desde el amor o el respeto. Luciano, le dije con firmeza, hoy es tu boda. Concéntrate en eso. Todo lo demás se resolverá. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, me gritó con frustración. Mi vida se está cayendo a pedazos y tú actúas como si nada pasara. Porque a veces, le respondí, las cosas tienen que caerse completamente antes de poder construirse de la manera correcta. Después de colgar, me duché y me vestí cuidadosamente. No con el traje viejo que Luciano esperaba que usara, sino con un traje de diseñador que había comprado especialmente para esta ocasión. Un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, pero que se veía discretamente elegante. También me puse los gemelos de oro que Dulce me había regalado por nuestro 10º aniversario, el reloj Patek Philippe que había comprado para celebrar mi primer millón, y los zapatos italianos hechos a mano que guardaba para ocasiones especiales. Por primera vez en décadas, me veía como lo que realmente era, un hombre de poder y recursos. Llegué al Country Club a las 2 de la tarde, 3 horas antes de la ceremonia. Miguel me recibió personalmente en la entrada principal, algo que sorprendió a varios empleados y algunos invitados tempranos. Raúl me saludó con una sonrisa genuina. Estás impresionante. ¿Listo para tu gran momento? Tan listo como se puede estar para algo así, le respondí. Miguel me llevó a una suite privada que había preparado especialmente para mí. Era una habitación elegante con vista a los jardines, equipada con todo lo que podría necesitar, un bar completo, un sistema de sonido profesional, y varios teléfonos con líneas directas. Todo está preparado exactamente como lo solicitaste, me informó Miguel.
Los técnicos de sonido han probado el sistema 3 veces. La grabación se escuchará perfectamente en todo el salón. ¿Y la prensa? Elena Castillo está aquí con un fotógrafo discreto. También hay otros periodistas que llegaron por invitación de la familia Mendoza, pero no saben lo que va a pasar. Perfecto. Todo estaba cayendo en su lugar. Desde la ventana de mi suite, podía ver cómo llegaban los invitados. Era exactamente el tipo de evento que Luciano había soñado: Maseratis, Bentleys y Mercedes-Benz llenando el estacionamiento. Mujeres con vestidos que costaban más que autos nuevos, hombres con relojes que valían casas, un despliegue de riqueza y estatus que habría impresionado a cualquiera. Lo irónico era que reconocía a muchas de esas personas. Carlos Méndez, dueño de la cadena de supermercados más grande del país, a quien había ayudado a expandirse internacionalmente. Patricia Lomas, la magnate de bienes raíces, que había construido su imperio con préstamos que yo había facilitado. Fernando Ruiz, el político más influyente de la región, cuya campaña había financiado discretamente años atrás. Todos ellos me conocían como un inversionista poderoso pero reservado. Ninguno tenía idea de que el padre humilde del novio era en realidad uno de los hombres más ricos del país. A las 4 de la tarde, Luciano llegó en una limusina que había alquilado con los últimos dólares disponibles en su tarjeta de crédito antes de que fuera cancelada. Se veía guapo pero tenso, como un hombre marchando hacia su propia ejecución. 20 minutos después llegó Lorena, radiante en un vestido que había costado $20,000, acompañada por Aurelio, Camila y el resto de su familia. Era genuinamente hermosa, y por un momento sentí lástima por lo que estaba a punto de presenciar. Pero era necesario. Todo era necesario. La ceremonia comenzó a las 5 en punto en los jardines del club. Era un escenario perfecto, flores importadas, un altar decorado con orquídeas que costaban cientos de dólares cada una vista panorámica de las montañas como telón de fondo. Yo me senté exactamente donde Luciano me había pedido, en la última fila, lo más discreto posible, como si fuera un invitado de segunda clase en la boda de mi propio hijo. Cuando Lorena caminó hacia el altar del brazo de su padre, se veía como una princesa de cuento de hadas. Luciano la esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, porque sabía que su vida financiera estaba en ruinas y que después de la luna de miel tendría que enfrentar la realidad. La ceremonia fue hermosa pero tensa. El pastor habló sobre el amor, el compromiso, la importancia de construir una vida juntos basada en valores sólidos. Cada palabra parecía diseñada para burlarse de la farsa que estaba presenciando. Cuando dijeron sí, acepto, 300 personas aplaudieron. Yo también aplaudí, pero por razones completamente diferentes. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón principal para el cóctel. Era un espacio impresionante con techos altos, candelabros de cristal y ventanales que ofrecían una vista espectacular. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa que costaban más que el salario semanal de un trabajador promedio. Durante el cóctel, observé las interacciones con fascinación antropológica. Luciano se movía entre los invitados como un actor representando un papel, fingiendo confianza que no sentía, hablando de planes futuros que sabía que no podría cumplir. Varios invitados se acercaron a saludarme durante el cóctel. La mayoría eran educados pero distantes, claramente marcando la diferencia social que percibían. «Usted debe ser el padre del novio», me dijo una mujer elegante cuyo collar de perlas probablemente costaba más que un auto nuevo. «¡Qué joven tan encantador ha criado!». «Gracias», le respondí con sencillez. Luciano siempre ha sido muy ambicioso. Lo que ella no sabía era que yo había financiado la expansión de su cadena de joyerías 5 años atrás. Carlos Méndez también se acercó, sin reconocerme completamente. «Raúl, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa cordial. «Luciano me ha hablado mucho de usted. Dice que es un hombre muy trabajador». «Lo intento», le respondí, preguntándome cómo reaccionaría cuando descubriera que yo era el inversionista silencioso que había salvado su empresa de la bancarrota. A las 7 de la noche, todos tomaron sus lugares para la cena. Yo estaba sentado en una mesa al fondo del salón, junto con algunos parientes lejanos y conocidos de la familia que claramente habían sido clasificados como invitados de segunda categoría. La cena fue exquisita: langosta, filete de res wagyu, vinos que costaban más de $500 la botella. Todo pagado por Aurelio, quien había insistido en cubrir todos los gastos principales de la boda. Durante la cena, pude ver cómo Luciano evitaba mi mirada. Sabía que estaba avergonzado de haberme relegado a la mesa del fondo, pero su orgullo era más fuerte que su culpa. Después del postre,
Llegó el momento que había estado esperando durante 30 años. El momento de los discursos. Aurelio fue el primero en tomar el micrófono. Su discurso fue elegante y tradicional, lleno de los lugares comunes que se esperan en las bodas de la alta sociedad. Habló sobre el amor, sobre la importancia de la familia, sobre cómo Luciano había conquistado el corazón de su hija con su determinación y ambición. Luciano, dijo Aurelio hacia el final de su discurso, me alegra ver que mi hija ha elegido a un hombre que entiende el valor del trabajo duro y la perseverancia. Estoy seguro de que juntos construirán un futuro próspero. 300 personas aplaudieron. Yo también aplaudí, pero sabiendo la ironía devastadora de esas palabras. Camila habló después, dando un discurso emotivo sobre su hermana y sobre cómo Luciano la había hecho florecer como mujer. Era un discurso genuino y dulce, que me recordó que no todos en esa familia eran superficiales. Luego llegó el turno de Luciano. Mi hijo se levantó lentamente, tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente, y miró a la audiencia. Por un momento, pensé que tal vez diría algo sincero, algo real, algo que honrara la memoria de su madre y los valores que habíamos tratado de inculcarle. Me equivoqué completamente. Queridos amigos, comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, este es el día más feliz de mi vida. No solo porque me caso con la mujer más maravillosa del mundo, sino porque finalmente puedo decir que he llegado a donde siempre supe que pertenecía. Sus primeras palabras ya me pusieron en alerta. Había algo en su tono, algo despectivo y cruel que reconocí inmediatamente. Quiero aprovechar esta oportunidad, continuó, para agradecer a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí, a los Mendoza, por aceptarme en su familia y mostrarme lo que significa vivir realmente bien. Hubo aplausos educados. Luciano tomó un sorbo de champán y siguió. También quiero hablar sobre los obstáculos que tuve que superar para llegar hasta este momento. Porque no todos tenemos la suerte de nacer en familias exitosas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Mi padre está aquí esta noche, dijo Luciano, señalando vagamente hacia mi mesa sin siquiera mirarme directamente. Raúl. Un hombre que, debo admitir, nunca pudo darme las oportunidades que otros niños tenían. El silencio en el salón se volvió tenso. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar a la dirección que estaba tomando el discurso. No es culpa suya, continuó Luciano con una sonrisa falsa. Simplemente no tenía las habilidades, la visión o la ambición necesarias para triunfar en la vida. Es un hombre simple, con aspiraciones simples, que se conformó con la mediocridad. Las palabras salían de su boca como puñales dirigidos directamente a mi corazón. 300 personas me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Pero lo que quiero que entiendan, dijo Luciano, alzando la voz con una confianza cruel, es que yo me negué a seguir ese camino. Me negué a ser como él. Me negué a ser un perdedor. La palabra perdedor resonó en el salón como un grito en un funeral. Varias personas se movieron incómodas en sus asientos. Lorena lo miraba con sorpresa y horror, claramente sin esperar que su esposo humillara públicamente a su propio padre. Gracias a Dios, continuó Luciano, completamente perdido en su narcisismo tóxico, conocí a Lorena y a su familia, que me mostraron lo que significa tener estándares altos, expectativas reales, ambiciones genuinas. Se volvió hacia Aurelio y sonrió. Aurelio, gracias por rescatarme de una vida de mediocridad. Gracias por mostrarme que no tengo que limitarme por las limitaciones de mi padre. Esas fueron las palabras que rompieron la última fibra de paciencia que me quedaba. No solo me estaba humillando, estaba repudiando públicamente todo lo que Dulce y yo habíamos construido, todo lo que habíamos sacrificado por él. Es cierto, siguió Luciano, ahora completamente sumergido en su crueldad, que crecí con un padre fracasado y pobre. Un hombre que nunca entendió lo que significa luchar por algo grande. Pero eso me enseñó exactamente lo que no quería ser en la vida. La audiencia estaba completamente silenciosa ahora. Algunos invitados miraban hacia mi mesa con expresiones de shock y compasión. Otros evitaban mi mirada completamente. Así que brindo, dijo Luciano, levantando su copa de champán, por dejar atrás el pasado y construir un futuro digno. Por no conformarse con menos de lo que uno merece. Y por tener el coraje de admitir cuando nuestros orígenes no nos representan. Era el momento que había estado esperando durante 30 años. Me levanté lentamente de mi silla. El movimiento fue tan deliberado, tan calmado, que inmediatamente atrajo todas las miradas hacia mí.
300 personas se volvieron para ver cómo el padre fracasado y pobre reaccionaría a la humillación pública más devastadora imaginable. Caminé tranquilamente hacia el escenario, mis pasos resonando en el silencio absoluto del salón. Luciano me miró con una mezcla de pánico y desafío, como si de repente se diera cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Papá, me dijo cuando llegué al escenario, no tienes que. Sí tengo que hacerlo, le respondí con una voz tan calmada que hasta yo mismo me sorprendí. Tomé el micrófono de sus manos. Por primera vez en años, mi hijo se veía pequeño, vulnerable, como el niño que solía ser antes de que el mundo lo corrompiera. Buenas noches, dije al micrófono, mi voz llenando cada rincón del salón. Soy Raúl, el padre fracasado y pobre del que acaban de escuchar. Algunas personas rieron nerviosamente, otras simplemente esperaron en silencio tenso. Mi hijo tiene razón en varias cosas, continué. Soy un hombre simple. Vivo en un apartamento modesto. Manejo un auto viejo. Uso ropa sencilla. Podía ver cómo Luciano se relajaba ligeramente, pensando que tal vez iba a aceptar la humillación con gracia. Pero hay algunas cosas sobre mí que mi hijo no sabe, dije, sacando mi teléfono del bolsillo interior de mi saco. Cosas que tal vez debería haber sabido hace mucho tiempo. El silencio en el salón se volvió absoluto. Hasta los meseros dejaron de moverse. Antes de continuar dije, quiero que escuchen algo. Una grabación de mi esposa, Dulce, la madre de Luciano, que hizo poco antes de morir hace 10 años. Conecté mi teléfono al sistema de sonido que Miguel había preparado. La voz de Dulce, clara y llena de amor, comenzó a llenar el salón. Raúl, decía la grabación, si algún día nuestro hijo se olvida de quién es, si se convierte en alguien cruel y despiadado, enséñale la verdad. Enséñale que el dinero nunca fue lo importante, sino el corazón. Enséñale que venimos de gente humilde pero noble, que el amor es más valioso que todas las riquezas del mundo. La voz de Dulce continuó, si él alguna vez te desprecia por no tener suficiente dinero, muéstrale que tuvimos todo lo que importaba, amor, respeto y valores sólidos. Y si es necesario, Raúl, muéstrale también que el dinero nunca fue el problema. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Lorena tenía lágrimas en los ojos. Aurelio me miraba con una expresión completamente diferente. Luciano estaba pálido como un fantasma. Esas, dije al micrófono, fueron las últimas palabras coherentes que mi esposa me dijo antes de morir. Y esta noche, hijo mío, voy a cumplir su último deseo. Saqué los documentos que David había preparado y los coloqué sobre la mesa junto al micrófono. Es hora de que conozcas quién es realmente tu padre fracasado y pobre. Mi nombre completo es Raúl Hernández Morales, dije al micrófono, mi voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a mí mismo. Y durante los últimos 30 años, he sido uno de los inversionistas más exitosos de este país. Tomé el primer documento y lo levanté para que todos pudieran verlo. Este es mi estado de cuenta bancario más reciente. Mi patrimonio neto actual es de $50.200.000. Un murmullo de shock recorrió el salón. Luciano me miraba como si hubiera visto un fantasma. Comencé invirtiendo $500 en acciones de Microsoft en 1985, cuando Luciano tenía 8 años. Esa inversión, que todos me dijeron que era una locura, hoy vale más de $2 millones. Pude ver cómo varios invitados se inclinaban hacia adelante, tratando de procesar lo que estaban escuchando. Carlos Méndez, dije, mirando directamente al empresario que se había acercado a saludarme durante el cóctel, cuando tu cadena de supermercados estaba al borde de la quiebra en 2015, yo fui el inversionista anónimo que te prestó $5 millones para salvar tu empresa. Carlos se puso de pie con los ojos como platos, claramente reconociéndome por primera vez. Patricia Lomas, continué, dirigiéndome a la magnate de bienes raíces, tu primer complejo residencial fue posible gracias a mi inversión inicial de $3 millones. Tú me conoces como, el inversionista silencioso, punto. Patricia se llevó una mano a la boca, claramente en shock. Fernando Ruiz, dije, Miranda político, tu campaña gubernamental fue financiada en gran parte por mis donaciones, que sumaron más de $500,000. Uno por uno, fui revelando mis conexiones con personas que estaban en esa sala, personas que Luciano había admirado desde lejos sin saber que su padre fracasado había sido instrumental en sus éxitos. Miguel Herrera, dije, señalando al dueño del country club, fue uno de mis primeros proyectos de inversión. Cuando tenía 25 años y soñaba con abrir un restaurante, yo le presté el dinero inicial. Hoy su imperio gastronómico vale más de $20 millones. Miguel sonrió y asintió,
confirmando mis palabras ante todos los presentes. Pero la pregunta que todos están haciendo, continué, es ¿por qué mantuve este secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué dejé que mi propio hijo me despreciara por ser pobre? Miré directamente a Luciano, que estaba temblando visiblemente. La respuesta es simple. Quería que me amara por quien era, no por lo que tenía. Quería que desarrollara carácter, humildad, valores sólidos. Quería que fuera el hombre que su madre soñó que sería. Tomé otro documento del escritorio. Luciano, durante los últimos 5 años, tú has creído que tu éxito financiero era resultado de tu propio talento. Cada bono extra que recibiste, cada oportunidad de consultoría que apareció misteriosamente, cada vez que salvaste tu cuenta bancaria por muy poco, todo eso fui yo. El color se drenó completamente de su rostro. Yo arreglé tu trabajo en Meridian Financial para que tuvieras mejores comisiones. Yo coordiné las consultorías que te dieron esos ingresos extra que te permitieron mantener tu estilo de vida. Yo pagué tus deudas de tarjetas de crédito a través de terceros cuando estabas a punto de ser reportado a centrales de riesgo. Lorena se volvió hacia su esposo con una expresión de incredulidad total. En resumen, hijo, durante años has estado viviendo gracias al dinero de tu padre, fracasado y pobre. El mismo padre al que acabas de humillar públicamente. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar la respiración de las personas. Pero eso no es todo, continué, tomando otro documento. Ayer por la mañana, después de nuestra conversación donde me pediste que me mantuviera escondido en tu propia boda porque me considerabas una vergüenza, tomé una decisión. Levanté el documento para que todos pudieran verlo. Este es mi testamento, completamente reescrito. En mi testamento anterior, tú eras mi único heredero. Ibas a recibir $50 millones cuando yo muriera. Luciano dio un paso hacia atrás, como si las palabras fueran golpes físicos. En este nuevo testamento, he donado toda mi fortuna a organizaciones benéficas que ayudan a familias trabajadoras a enviar a sus hijos a la universidad. Familias como la que nosotros fuimos. Familias que entienden el valor del trabajo duro y la humildad. El shock en la cara de Luciano era total. Su mundo entero se había destruido en cuestión de minutos. Pero es más que eso, continué implacablemente. También he cancelado todo el apoyo financiero secreto que te he estado dando. A partir de mañana, vas a vivir realmente con tu propio dinero por primera vez en años. Me volví hacia Aurelio, que me miraba con una mezcla de respeto y horror. Aurelio, tu yerno te debe actualmente $230,000 a varios bancos y tarjetas de crédito. Su salario real, sin mis manipulaciones, es de $55,000 anuales. No puede permitirse la luna de miel que planearon, no puede pagar el apartamento donde viven, y ciertamente no puede mantener el estilo de vida al que ha acostumbrado a tu hija. Lorena empezó a llorar, finalmente entendiendo la magnitud de las mentiras de su nuevo esposo. Luciano, dije, volviéndome hacia mi hijo por última vez, tu madre murió creyendo que te convertirías en un hombre de bien. En lugar de eso, te convertiste en alguien que desprecia el sacrificio, que valora solo las apariencias, que está dispuesto a humillar públicamente al hombre que le dio la vida. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Durante 30 años, te di amor incondicional. Te di oportunidades que no sabías que venían de mí. Te di una herencia que podrías haber usado para construir algo hermoso. Y a cambio, me diste desprecio, vergüenza y humillación pública. Tomé el último documento del escritorio. Este es el documento legal que retira oficialmente todo mi apoyo financiero. A partir de este momento, estás completamente solo. Tal como quisiste estar cuando decidiste que yo era una vergüenza para ti. Luciano finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. Papá, yo no sabía. No sabías porque no quisiste saber, le respondí con tristeza. Porque estabas tan obsesionado con la imagen de éxito que nunca te preguntaste de dónde venía realmente. Porque preferiste creer que eras especial en lugar de reconocer que tenías ayuda. Me dirigí una última vez a toda la audiencia. Señoras y señores, han sido testigos esta noche de algo que espero nunca tengan que vivir, un padre enseñándole a su hijo el costo real de la ingratitud. Luciano ha aprendido hoy que el dinero sin carácter no vale nada, y que quemar puentes tiene consecuencias permanentes. Desconecté mi teléfono del sistema de sonido y guardé todos los documentos. La boda ha terminado para mí, anuncié. Les deseo a todos una buena noche. Caminé tranquilamente hacia la salida, mis pasos resonando en el silencio absoluto. Detrás de mí, podía escuchar el caos comenzando,
voces susurrando, Lorena llorando, Aurelio haciendo preguntas furiosas. Miguel me alcanzó en la puerta principal. Raúl me dijo con admiración, eso fue impresionante. No fue venganza, le respondí con tristeza. Fue educación. Ojalá no hubiera sido necesaria. Conduje a casa en silencio, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y devastación. Había cumplido mi promesa a Dulce, había enseñado a mi hijo la lección que necesitaba aprender, pero también había perdido para siempre la relación con él. 3 días después, Luciano apareció en mi apartamento. Se veía destruido, humillado, pero por primera vez en años, genuino. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, lo siento tanto. Lo miré durante un largo momento, viendo por primera vez en décadas al niño Dulce que había criado con Dulce. Lo sé, hijo, le dije finalmente. Pero algunas lecciones cuestan caro. En tu caso, te costaron $50 millones. 6 meses después, Luciano y Lorena se divorciaron. Él perdió el apartamento, el auto, todo el estilo de vida falso que había construido. Pero también encontró algo que había perdido hace mucho tiempo: humildad. Hoy, 2 años después, trabaja como contador en una empresa pequeña, vive en un apartamento modesto, y lentamente está reconstruyendo su vida sobre bases reales. Y cada domingo, viene a visitarme. No porque necesite dinero, sino porque finalmente entiende el valor de tener un padre que lo ama. Algunas verdades no se compran, se revelan.